Y hablando a todas las áreas de nuestra vida. Y precisamente nuestra mente es una área a la que tenemos que ponerle mucha atención, pues en nuestro corazón está nuestra mente. Vamos a orar. Padre Santo Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos tantas gracias en esta mañana en que te manifiestas en bendiciones para esta casa de vida número 60 de Centro de Vida Lomas. Padre, hoy te pido en el nombre precioso de Jesús, primeramente, que tu presencia esté en medio de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, con hambre de conocer más de tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Padre, porque no dejas de hablar, porque tú nos insistes, porque tú nos llevas, Señor, a ese cumplimiento perfecto de lo que has diseñado para nuestras vidas. Padre Santo, tu palabra dice que tú perfeccionarás la buena obra que has empezado en nosotros. Señor, nosotros somos una vasija en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esa enseñanza que tú nos traes, Señor. Y a través de esa enseñanza, Señor, sabemos que sigues hablándonos, que nos sigues queriendo convencer, Señor, llevándonos, Señor, a ese lugar donde tenemos que reconocer cuáles son las cosas que estén estorbando nuestro avance en nuestro caminar en la libertad a la que tú nos has llamado. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor que demuestras en nosotros, Señor, porque tú derramas tu misericordia, tu amor, tu bendición sobre nosotros, Señor, porque no tenemos palabras para definir, Señor, cómo estamos agradecidas por tanto amor que nos da, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Toca nuestra mente, Señor, toca nuestro corazón. Inúndanos con tu presencia, Señor, para que seamos sensibles a tu voz, a escuchar lo que tú quieres hablar para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad para recibir de ti, Señor, tu guía, tu dirección y tu consejo para que tengamos una vida plena en ti, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes pensamientos para nosotros de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy tenemos una clase, bueno, ¿qué les voy a decir? En verdad, lo que acabamos de mencionar en nuestra oración, qué grande amor nos tiene nuestro Señor, que no deja ninguna de nuestras áreas sueltas. Somos su pieza perfecta, somos su creación perfecta. Yo me enamoro más de Él cuando leo en el Salmo 139 que Él dice que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos dio aliento de vida. Dice su palabra que nos dio aliento de vida y nos hizo semejantes a Él. Eso es algo que cuando nosotros realmente lo dimensionamos, vemos por qué nos trata con tanto amor, porque en medio de tanta vicisitud que tenemos en nuestro caminar, Él se presenta con amor y con misericordia en nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que a muchas de nosotras, y yo creo que a todas, porque me pongo a mí en primer lugar, nos ha detenido, que son nuestra mente, nuestros pensamientos, esas fortalezas que se levantan en contra del propósito de Dios en nuestra vida, porque no es nada más el pensar. Lo que a Dios no le agrada es que nos obstruyen el caminar con Él. Ese es precisamente ese propósito divino de Dios el que nosotros estamos buscando. Por eso le damos tantas gracias al Espíritu Santo que está ahorita con nosotros, hablándonos, redarguyéndonos, guiándonos a todo conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Cristo Jesús, porque Él es el verbo, Él es la palabra, y Dios nos lo dejó escrito para que no tengamos dudas. Cuando decimos escrito está, estamos haciendo lo que Jesús hizo. Cuando el mismo demonio lo tentó en el desierto, Jesús con la palabra lo detuvo y le dijo, escrito está. Y así estamos nosotras, con esa firmeza en nosotras mismas, porque sabemos que la palabra de Dios en nosotros es Dios mismo en nosotros. Y no tenemos dudas cuando vemos estas palabras que nos tienen preparada, esta clase que fue diseñada por esos siervos fieles a Él, que están de día y de noche trabajando, diseñando la enseñanza que Dios quiere darnos, y nosotros disponemos en esta mañana nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable y esa palabra penetre no solamente en nuestra mente ni en el conocimiento, sino en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que se haga carne en nosotros, para que nosotros, saliendo de esta clase, no salgamos igual, que sigamos, hoy fui
una persona antes de recibir esa enseñanza que vino de Dios, otra después de salir. ¿Por qué? Porque vamos con la firmeza caminando, sabiendo que Dios está con nosotros. Que si Dios nos está guiando en este caminar es porque a libertad nos ha llamado. Él no quiere que vivamos en cautiverio. Y eso es lo que esta clase nos está hablando. Nuestro versículo clave lo tenemos en 2 de Corintios 10, 4 de la nueva traducción viviente, y nos dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Usamos las armas de Dios, no las nuestras. Esa es una indicación que nos está dando el Señor y está firme. Es un mandato. No caminemos en nuestra propia prudencia, no la hay. Nuestros pensamientos no llegan a la altura de los pensamientos de Dios. Dios ha establecido un camino para nosotros, un propósito, y hacia él debemos de caminar. Por eso, en la palabra de Dios que nos da en Jeremías 29:11, que nos dice: porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Paz. ¿Qué es lo que nos atormenta cuando tenemos esa fortaleza que está en nuestra mente, provocada por cualquier acontecimiento que hayamos tenido en nuestra vida? Una pérdida por un ser querido, una enfermedad que postra en la cama, ver a una persona que amamos postrado, una traición, un engaño, un desengaño, cualquier cosa. Y eso es lo que Dios quiere hoy, liberarnos y sabemos que Él lo puede hacer. No hay para Dios imposibles. Si queremos hacerlo en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Por eso el mundo se pierde en tantos diversos distractores, como son la religión, como son los brujos que acuden a ellos, como son las pastillas, como son los tranquilizantes. Pero Dios nos ha dado un arma más poderosa, que es su Espíritu Santo y su palabra. Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios, y nosotros lo creemos. Cuando Dios está actuando de esta forma tan maravillosa, vemos cómo la mano de Dios es con nosotros. En el diccionario tenemos el significado de las palabras derribar y fortaleza. Derribar quiere decir arruinar, demoler, echar a tierra muros o edificios. Y esa es la voluntad de Dios, derribar argumentos en nosotros, de esas fortalezas. ¿Qué quiere decir fortaleza? Son una capacidad preexistente de comportarse, pensar y sentir que es auténtica y energetizante para la persona y permite un funcionamiento, desarrollo y rendimientos óptimos. ¿Qué quiere decir? Trastorna nuestra personalidad. Esas fortalezas que se han levantado en nuestra mente, simple y sencillamente trastornan nuestra personalidad. Por tal motivo, trastornan nuestro comportamiento. ¿De qué nos habla todo esto? De que esos acontecimientos han levantado fortalezas en nuestra mente. Estamos hablando de las pérdidas que hemos tenido en la vida, muchas ocasiones, como lo hemos comentado, desengaños, tristezas, cualquier cosa que nos ha cautivado. Pero en esta hora Dios nos quiere libertar. Y esta es una arma que usa el enemigo para trastornar en nosotros nuestra personalidad, sembrando pensamientos y formando fortalezas que nos destruyen. Pero para esto vino nuestro Señor Jesús, para hacernos libres de toda mentira del diablo. Cristo llevó cautivos nuestros pensamientos a la cruz y su sacrificio nos hace libres. Y el objetivo de esta lección es capacitarnos para derribar con la palabra de Dios los argumentos engañosos que se levantan en nuestra mente para salir de toda forma de esclavitud. Porque eso es lo que es una esclavitud, cuando nosotros permitimos que el enemigo se apodere de nuestra mente. Aquí estamos viendo, tenemos como objetivo de la lección el derribar con la palabra de Dios los argumentos engañosos. Y vamos a introducirnos en el estudio que nos dice que desde el jardín del Edén el objetivo de Satanás fue capturar el alma del ser humano. Dice la palabra de Dios: no teman lo que les pueda hacer el hombre.
teman al que puede matar el alma. ¿Por qué? Porque cuando el alma está oprimida por el maligno, no puede actuar. Simplemente no puede actuar. Pero para eso vino Jesús. Por eso somos nosotros tan afortunadas de conocer a quién tenemos por Dios, a quién es nuestro Salvador, a qué vino, a libertarnos, a darnos una vida nueva vida en Cristo Jesús, que es nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro todo. Nuestro todo, Jesús es nuestro todo, Jesús nos da la libertad, Jesús nos da la enseñanza, Jesús nos da la instrucción, nos dejó su Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que siempre introducirnos en la palabra, en la lectura de la palabra, para saber cómo podemos contrarrestar el ataque del enemigo. Con la palabra, dice la palabra de Dios, el estudio, con la palabra. Pero ¿cómo? Si no la conocemos, tenemos que conocerla, ¿sí? Desde el jardín del Edén estamos viendo que el objetivo de Satanás fue capturar el alma del ser humano, controlar su forma de pensar para apartarlo de Dios y esclavizarlo. La serpiente convenció a Adán y a Eva de que la verdad dicha por Dios no era tal. ¿Con qué? ¿En dónde entró? En su creencia, en su pensamiento, y ese pensamiento bajó al corazón de Eva. Por eso Eva se atrevió a desobedecer al Señor. Y ahí vino la perdición del hombre, la desobediencia. ¿Por qué? Porque Eva no tuvo la firmeza de repeler el ataque del enemigo, la mentira del diablo. Dios no nos creó para sufrir, Dios no nos creó para vivir atados, Dios nos dio libertad, nos dijo creced y multiplicaos, sed fructíferos, ¿sí? Pero Eva cortó con toda esa bendición y entró a través de ellos la maldición, ¿sí? Las secuelas de haber creído en la mentira y el engaño continúan hasta hoy en ti y en mí, ya que nacimos programados al conocimiento del bien y el mal y no a la verdad que está en Jesús. Eso lo vemos en Efesios 4 del 20 al 25. Una vez reconociendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, requerimos emprender un proceso de renovación de nuestra antigua forma de pensar para desmantelar y salir de la fortaleza del engaño y mentira que aún siendo salvos nos tienen cautivos en teorías, tradiciones, supersticiones, fábulas y medias verdades. Y la única manera de hacerlo es con la fe en la verdad. En 1 de Timoteo 6, 20, 21 nos dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Nos lo está advirtiendo el Señor. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la palabra, porque Dios no solamente nos instruye, sino nos advierte, ¿sí? Y cuando nosotros estamos fortalecidas por el Espíritu Santo, conociendo la verdad de Dios y tomando ese escudo, esas armas de nuestra milicia que dice la palabra de Dios, que no son carnales, sino poderosas en Dios, en Cristo Jesús. Esas armas que son la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, son las que nosotros tenemos que utilizar para repeler todo ataque del enemigo y no permitir que ningún engaño entre en nuestra mente. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Él solamente vino a matar, hurtar y destruir. Y nosotros tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, que Él prometió que no nos va a dejar solos, que siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Jesús nos dijo, no teman, yo estoy con ustedes. Pero nosotros tenemos que recibirlo no solamente en conocimiento, sino que venga a nuestro corazón, hacerlo parte de nuestra vida y caminar en la firmeza, en la seguridad de lo que somos hijos de Dios. La mente es uno de los recintos del alma y necesita ser ceñida, es decir, rodeada y protegida por muros de salvación y de verdad, y no por los engaños del mundo. Satanás sabe que si seguimos pensando como antes, seguirá dominando nuestra vida. A él no le conviene que cambiemos de forma de pensar. Por eso nos lanzará continuamente dardos de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego? Son esas dudas,
esa incredulidad, ese escepticismo para seguir en la vieja vida y practicando los mismos pecados. Tenemos en las Escrituras Ezequiel 19:8-9 y Primera de Pedro 1:13 que nos pueden hablar de esto. Cuando nosotros decimos, es que ya perdoné, me hicieron X, me traicionaron, pero yo ya perdoné. Pero viene Satanás y nos recuerda, acuérdate que te hicieron esto. En nosotros está aceptarlo o repelerlo. Pero en nuestras fuerzas no vamos a poder. Tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Solo la palabra de Dios trae salud y equilibrio a las funciones del alma y del corazón. La palabra produce fe, que es un escudo y una coraza necesarias para derrubar los argumentos humanistas. Un buen ejemplo para entender esto es la cúpula de hierro, que usa la defensa de Israel para interceptar y derribar los misiles lanzados en su contra desde una distancia hasta de 70 kilómetros. Como discípulos del Señor Jesús, requerimos creer su palabra y para ello hay que meditarla y sobre todo practicarla. Así nos lo indica en Efesios 6:16 y en Primera de Tesalonicenses 5:8. La fe en la verdad nos da libertad. Juan 8, de 31 al 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La permanencia en la palabra de Jesús nos permitirá discernir lo falso para rechazarlo. Desafortunadamente, muchos hijos de Dios vivimos en la teoría y no en la práctica de la palabra. ¿Será que no queremos cambiar? Porque solo siendo intencionales en aplicar su verdad, seremos transformados. Debemos de ser intencionales, debemos entender la palabra, meditarla, comerla y arraigarla en nuestro corazón, que haga raíces en nosotros, que no venga el viento y se la lleve. Si está arraigada en nuestro corazón no va a haber nada que la desarraigue, que la palabra eche raíces en nosotros. Ese es el propósito de este estudio, que sepamos que la fe en la verdad nos da libertad. ¿Sí? Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas mentiras sigues creyendo respecto a Dios y a ti? Más de las que te imaginas. Anota los pensamientos que te llegan como misiles a la mente y los que entretienes regularmente. ¿Están alineados al Señor? ¿Qué te provocan? ¿Temor? ¿Preocupación? ¿Deseos carnales? ¿Deseos de morirte? Nuestra mentalidad es un buen indicador de cuán renovados estamos siendo con la palabra de Dios. Así nos lo dice Proverbios 23:7. Él dice que los pensamientos del corazón nos delatan al hablar. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos hablando? Estamos ahorita platicando de Alejandra. Nunca ha decaído la fe de Sergio. Yo no sé Alejandra, no la veo, pero sí veo los mensajes que manda Sergio, que él está firme en la fe. Él está firme en la fe. De repente dice, los doctores dicen, pero, y él al otro día dice, la veo mejor, la veo bien. Él no ha desistido, él no ha dejado a su mujer ahí pensando, pues ya qué, ni modo. No, él dice, está bien, está declarando y se está apoyando en el ejército de Dios. Dice, por favor, oren por mi esposa. Oren por mi esposa. No se está yendo a quejar a las cantinas, no se está yendo a quejar con los vecinos, no está yendo a decir, debo tanto, no reacciona. No, él está diciendo, apóyenme. ¿A quién? Al ejército de Dios. ¿En qué? En oración. Porque en la oración viene la palabra de Dios.
Porque en la oración estamos confiando en el Señor, porque cuando decimos, Señor, yo en ti confío, Dios dice, mi hija en mí confía, yo le respondo, porque escrito está que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que no va a dejar caído al desamparado, que Él da fuerzas al cansado, que levanta al que no tiene fuerzas. Entonces, ¿de qué nos tenemos que agarrar nosotros? De la palabra, de la fe en la palabra de Dios. La primordial es nuestra fe firme en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien arraigado en nuestro corazón. Que la mente no sea una fortaleza. Nuestra mente no tiene que ser una fortaleza, ¿sí? Que derribe los argumentos de la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Abrir nuestra mente, abrir nuestros pensamientos, llenarlos de palabra de vida y que esa palabra de vida se arraigue en nuestro corazón para que nos dé vida y vida abundante, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice Mateo 15 del 18 al 19, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Recordemos que primero el pecado entra por la mente. Si nosotros lo rechazamos en el momento, ya no se arraiga. Un adúltero no es adúltero en un segundo. Un adúltero primero ve lo que le es atractivo, sea hombre, una mujer, sea mujer, un hombre, ¿sí? Y después lo maquina. Y va pensando cómo lo voy a hacer. Pero si nosotros sabemos que los pensamientos no tienen que penetrar en nuestra mente, en ese momento los repelemos, ¿sí? Jesús es mi Señor y nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Ahí tenemos nosotros que arraigarnos. Ahí tenemos nosotros que arraigarnos, porque es la palabra de Dios. Y esa es la que nos cobija. Cuando Él nos dice que nos cubre bajo sus alas, con sus plumas nos cubre y nos guarda bajo sus alas, yo lo creo. Porque cuando yo he estado en problemas, en el momento le digo, Señor, gracias porque me cubres con tus plumas y me guardas bajo tus amorosas alas. Y en el momento siento el cobijo. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice, eso hará. Dios es fiel a su palabra. Y lo que está escrito, Él lo sostiene. Nunca regresará la palabra de Dios a Él vacía. Siempre vendrá y cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada. De eso tenemos que tener confianza. ¿Qué palabra tenemos nosotros en la boca? ¿Qué palabra de Dios? ¿O hay palabra de derrota? ¿O hay palabra de desesperanza? Yo aquí veo mujeres fortalecidas en la fe. Y nosotros tenemos que ir adelante, a inducir a la gente que nos rodea, que son nuestros hijos, nuestra familia, a ver en nosotros esa fortaleza. Que sean las circunstancias que estén pasando, no nos dobleguen. El lloro será en un día, dice la palabra de Dios. Un día que dure el lloro. Después, levántate. Después, levántate. A mí me llena el llenarme de la palabra de Dios. Porque en el día que yo temo, en Dios confío. En el día que yo temo, en Dios confío. Porque ¿quién más sino Él que tiene todo el poder, que me ama tanto, con amor eterno me ha amado? Soy su hija amada, dice su palabra, que me tiene esculpida en el hueco de sus manos, que me cuida como la niña de sus ojos. ¿De qué he de temer? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahí vamos, ahí vamos. La espada no es para adornarnos. No nos tenemos que poner la espada aquí para un adorno. La palabra está en la boca. Acordémonos que el poder de la boca, el poder de la palabra en nuestra boca. Acordémonos que lo que estamos declarando, eso nos viene. Por eso tenemos que quitar de nuestra boca toda queja,
toda queja, no pensar en lo que nos falta, darle gracias a Dios por lo que tenemos. De todo y ante todo. No ver las circunstancias, caminando por la fe. Es de la forma en que nosotros estamos ayudándole al Señor a recibir lo que Él nos da. Vamos a abrir nuestros brazos y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros cada día. ¿Cómo? Con confianza en Él y poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque solo así, en nuestras fuerzas no podemos, y además en nuestras fuerzas no, porque a Dios no le agradaría. Él quiere que tengamos almas sumisas, corazones sumisos, mentes arraigadas en Él, para poder Él darnos todo lo que Él tiene para darnos, que es mucho. El solamente abrir los ojos cada mañana es una bendición de Dios. Acaba de irse una persona de la iglesia muy querida, Silvia Silva, y la forma en que se fue, yo digo que qué bendición tan grande, porque es la muerte de los santos. Solamente sintió un poquito de falta de respiración, de oxígeno. La llevó su esposo y en el camino del coche al hospital que está cerquitita de su casa, ella dio su último suspiro. ¿Dónde abrió los ojos? En la presencia del Señor. Qué hermoso para ella, pero nos deja una gran enseñanza. No sabemos en qué momento nosotros dejamos de existir. Silvia estaba caminando y estaba perfecta. Y no por eso vamos a decir, es que los que sufren es porque han pecado. Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Para que sea manifiesta la gloria de Dios en nosotros, tenemos que creer. Tenemos que creer. Derribando las fortalezas de la mente, es el punto B. El diablo no solo cautiva la mente consciente, sino la profunda, la del corazón, para seguir controlando nuestras motivaciones y acciones. Concentra sus ataques con pensamientos que minan nuestra fe y nos mantienen encerrados en ignorancia, traiciones, engaño. El apóstol Pablo habla de esta guerra y de las armas que Dios nos ha dado para derribar los argumentos mentales construidos en la vida pasada antes de conocer al Señor. Y eso lo tenemos en 2 de Corintios, capítulo 10, del versículos 3 al 5. Y nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermosa promesa, hermosa promesa. ¿Sí? Bueno, perdónenme, yo sí no tengo más que un corazón agradecido y decirle, Señor, gracias y gloria a ti, Señor. Aprendamos a derribar las especulaciones y conjeturas sin sustento que se levantan en nuestra mente contra Dios. Dominemos esos pensamientos con las armas que el Señor nos da. En Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 18, está descrita esas armas que el Señor nos da. Efesios 4, del 17 al 18 nos dice, esto pues os digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No regresemos al punto de donde Dios nos sacó. Ya nos sacó. No regresemos a Él, no seamos como ese pueblo de Israel que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, que añoraban las cebollas, que añoraban esos alimentos que comían como sobras de los egipcios cuando Dios les estaba dando el maná. No podemos nosotros desairar ese gran amor de Dios y esa salvación que nos da a través de nuestro Señor Jesús. No lo podemos desairar. Costó un precio muy alto la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, el unigénito de Dios,
el unigénito de Dios. Simplemente cuando pensemos en eso, digamos, yo no puedo desairar ese regalo tan grande de vida eterna que me ofrece el Señor, de vida abundante, que es vivir en Cristo Jesús. Resiste y desecha ideas y argumentos contra Dios, no los creas, derríbalos de inmediato y somételos a la verdad y a la obediencia a Cristo. Si el enemigo te dice que eso eres tú, levanta el escudo de la fe, apaga sus dardos y contraatácalos con la palabra. No discutas con él, con Satanás no se discute. Dios nos ha dado autoridad. Dios le dijo a Satanás cuando se paró ante el endemoniado gadareno, cállate, con autoridad. No le dijo suavecito, oye, ¿te quieres salir? No, con él no se negocia. Con él se extermina, se le corta la cabeza. Al enemigo, a Satanás, con Satanás no se negocia, con Satanás se le echa fuera con la autoridad que ya tenemos en Cristo Jesús, porque Él ya nos la otorgó. Él nos la otorgó, no la estamos tomando nosotros hurtada, ya nos fue dada y ya fue ganada en la cruz. ¿Sí? Vamos a recuperar nuestra vida mental. Le toma solo una fracción de segundo al enemigo para liberar tu mente con alguna de sus mentiras. Hagamos un ejercicio práctico para refutarlas. Número 1, pensamientos que te entristecen, atemorizan o deprimen internamente. Échalos de tu vida. Échalos de tu vida. En el momento que te sientas triste, vete a la palabra de Dios. Si no te acuerdas de nada, pon alabanzas, pero vete a la palabra de Dios primeramente. Dios te va a dar la palabra que tú necesitas, porque tú se la vas a pedir. Así es como nos tenemos que activar. Si en el momento es tanta nuestra angustia, tanta nuestra zozobra, a lo mejor no se nos viene a la mente. A lo mejor no la recordamos, pero ¿qué creen? Dice Jesús, no tienen porque no piden. Y si piden es porque no piden bien. Todo lo que me pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará. Si pedimos a Dios, Señor, dame la palabra que ahorita necesito, Espíritu Santo, ven en mi ayuda, ¿no nos la dará? Si le estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Recordemos que vivimos por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él, ¿sí? Hay pensamientos que llegan con el fin de acabar, como el suicidio. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Gracias a Dios nosotros ya fuimos sacados de esa esclavitud. Ya nos sacó Dios de Egipto. Pero por eso nos está capacitando. Esas son capacitaciones, recordatorios que nos está dando a sus hijas, porque todo eso que yo estoy diciendo ustedes ya lo saben. Pero Dios nos lo dio para que lo demos por delante. Lo que de gracia Dios nos dio, lo que de gracia recibimos, lo demos adelante. Siempre recordemos que hay un necesitado de la palabra de Dios, del consuelo de Dios, de la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener la palabra aquí, en la boca, para cuando alguien se acerca con una necesidad, la demos. Porque no es lo mismo el que necesita de dinero que el que necesita de sanidad, que el que necesita de consuelo, que el que necesita de apoyo para un hijo. Y tenemos que tener la palabra en nuestra boca. Esa es la activación que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Y vamos a hacer una lista de todo lo que nosotros sentimos que nos hace falta. Cuando hagamos esa lista, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Entretenerlos hasta que te dominen o combatirles o derribándolos? Esos pensamientos negativos. ¿Cómo vas a derribarlos? Dice aquí el estudio. Con fe en la verdad de las palabras de Jesús, declarando su palabra en forma audible. Leamos Romanos 10, del 8 al 10. ¿Sí? En el punto 4 dice, escribe la palabra específica de la Biblia para refutar y derribar las mentiras que te han lanzado. Por ejemplo,
Cuando la gente se acerca a ti y te dice que se siente con culpa y condenación, la condenación viene del infierno, nunca la aceptes. Es lo que nosotros vamos a decir y es lo que nosotros vamos a sostener en nuestro corazón, porque recordemos que primero nosotros para poderlo ir a dar. Por eso estamos con ese compromiso con Dios, de llenarnos de su palabra, que el Espíritu Santo actúe en nosotros para que nosotros seamos esa luz del mundo, esa sal de la tierra que Jesús nos dijo que somos. Solamente así, llenándonos de su palabra, llenándonos, teniéndolas aquí. Dice Dios que antes que nosotros digamos la palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. Todavía nuestros labios no la dicen y Él ya sabe lo que vamos a decir. ¿Qué queremos decirle a la gente que se acerca a nosotros? ¿Qué queremos? ¿Sí? Por lo tanto, dice Romanos 8, del 1 al 2, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí terminamos nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, aquí estamos tus hijas, Señor, con un corazón agradecido. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos llevas de victoria en victoria, Padre. Porque siempre el conocerte es una victoria en nosotros, Señor. Porque siempre el saber más de ti, pero no con el entendimiento humano, Señor, con el entendimiento que tú nos das, la sabiduría de lo alto que has puesto en nosotros, Señor, la cual nos alimentas con tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque a libertad nos has llamado. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien derribas las fortalezas que se han levantado en nuestra mente con tu palabra. Gracias porque nos instruyes cómo usarla. Gracias, Padre, porque nos has dado la armadura de Dios y nos has dado, Señor, tu palabra que es el arma más eficaz, confiando en la sangre de Jesús que ya pagó por todos nuestros pecados y por nuestra salvación y derribando todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios, pero con tu palabra, Señor. No con nuestra filosofía, no con nuestro entendimiento, con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos instruyes para hablarle a la gente y derribar todo argumento que se haya levantado en contra del conocimiento de Dios. No en nuestras fuerzas, Padre, porque a ti no te agradaría, sino confiando en ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti y que seas tú actuando en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, por este estudio y dándote a ti la gloria, la honra, el honor, porque tuyas son, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.